Saludos amigos, qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña un conocido nuestro, es el doctor Roberto Yáñez, es el médico oftalmólogo. Él ha estudiado, trabajado muchos años en Alemania y ahora está trabajando nuevamente en su patria. Y vamos a tocar el tema que es un tema que a nosotros los médicos nos entusiasma y que a veces a los pacientes no tanto. Sobre la degeneración macular senil, ¿no? Que los dicen los pacientes, yo tengo la mácula, ¿no? Esto es un problema que con la catarata se puede resolver en 5 minutos. Pero ¿qué es la degeneración macular, Robert? Bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación y encantado de estar aquí presente. Bueno, tenemos algo que no digamos es moda, sino que ya de acuerdo a cómo avanza la proyección de nuestras generaciones, conforme avance más la edad, vamos a tener más de estos problemas de la degeneración macular senil. Es un proceso que se desarrolla con el tiempo, en el cual se tiene una pérdida de visión, pero no solo la pérdida de visión que está acompañada por normalmente una catarata, sino es la pérdida ya parcial de la visión. Hay enfermedades coadyuvantes, por ejemplo, glaucoma, que sabemos vamos a perder la visión de afuera hacia adentro, y tenemos la degeneración macular senil en sus dos formas, que después vamos a tratar, que serían la exudativa y la seca, que se pierde desde el centro hacia afuera. Justamente es la que nos dicen el abuelito o la abuelita, mire papito, no puedo filmar ya, se me van las líneas. Entonces es de adentro hacia afuera esta falla. ¿Qué es la mácula? La mácula, que la gente, como tú bien has dicho, nuestros pacientes o el pueblo dice, tengo mácula. Todos tenemos mácula. La mácula es el punto central de la visión. Si bien cada ojo tiene un nervio, que es el nervio óptico, nosotros no vemos con el nervio, nosotros vemos con la mácula. Toda la visión se va a centrar en el punto central de la visión, que es la mácula. Entonces, si perdemos el punto central de la visión, estamos perdiendo la visión total central. Nuevamente, el glaucoma perdemos de la periferia hacia el centro y de la mácula perdemos del centro hacia la periferia. ¿Cuáles son los riesgos de tener esta enfermedad de degeneración macular y no tratarla? Los riesgos están ya claros porque es visto que conforme la población tenga un promedio de edad mayor, vamos a tener mayores riesgos. ¿Qué son los riesgos? Indudablemente la edad y falta de control. Todos tenemos que tener un control oftalmológico, no porque necesitemos lentes. Está bien acudir al óptico, al optómetra, pero en los exámenes claros y definidos debe ser hecho por un oftalmólogo. Por eso yo le digo a mis pacientes, ir sin decir hablar mal por estas dos profesiones. Cuando usted va simplemente a chequearse la vista, no es lo mismo que hacer un examen oftalmológico. Y dentro del mismo examen oftalmológico, un examen profundo. ¿Qué es el examen profundo? Vamos a hacer la visión, vamos a hacer la presión intraocular, la biomicroscopía del ojo con la lámpara, y de ahí vamos a poder seguir al fondo de ojo. El fondo de ojo lo podemos hacer solo los oftalmólogos y con exámenes y gente preparada. En caso más profundo ya viene el retinólogo y exámenes que nos van a ayudar a hacer comparar cómo van los cambios. Tenemos la angiofluorescein-tomografía, la tomografía de OCT, tomografía óptica, y el último, el Heidelberg retinograma, que nos daba niveles de cómo podrían ser los cambios. Pero todos esos son cosas que debemos cada oftalmólogo manejar. Indudablemente no todos podemos tener toda la máquina, pero sí la capacitación que nos dan
o que damos o que debemos dar a nuestros estudiantes y residentes es para que cumplan los parámetros básicos. El parámetro básico es control a partir de los 40 años. Con enfermedades de riesgo, indudablemente los controles disminuyen. Justamente, si puedo, hay criterios que se usan ya. Entonces tenemos que pacientes sin riesgo de 19 a 40 años se debe ver cada 10 años. Pacientes de 41 a 55 cada 5 años. Y pacientes de 56 a 65 años cada 3 años. Mayores de 65 sería el control oftalmológico completo cada 2 años. Eso hablamos de pacientes sin riesgo. Paciente con una morbilidad conocida o antecedente familiar de glaucoma, maculopatía, diabetes, otras enfermedades, pues tenemos que acortar esos procesos consultorios. Entonces, pacientes mayores de 40 años con morbilidad sería cada 3 años, pacientes mayores de 50 años cada 2 años y los pacientes mayores de 60 años sería cada año. Entonces, no solo me preguntan el mito, doctor, ¿cuándo debo cambiar las lunas? ¿O cuándo debo cambiar mis lunas? No es el criterio del optómetra. No es el criterio, debe ser del médico oftalmólogo. Dime una cosa, nos estabas contando que habían 2 tipos de degeneración macular. ¿Y cuál es cómo se diferencia una de la otra? Y si yo las detecto tempranamente, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo tratarlas? ¿Detenerlas? ¿De qué se trata el tema? Justamente la primera línea debe venir de nosotros, los médicos generales, y después de los especialistas, indudablemente. Tenemos que ver lo que nos va a decir el paciente. Va a decir, el primero es, doctor, las líneas se me van. Pierdo las líneas, la metamorfosis. Tenemos por ese caso la famosa tabla de Amsler, ¿no? Que es la tabla básica. Ese es el primer control. Se le dice al paciente, por favor, señáleme rápidamente el punto. Y después, la segunda pregunta es, ¿cómo ve usted las líneas? ¿Derechas o onduladas? Eso ya nos va a dar un criterio básico de que sí hay algo en la mácula. Entonces, tenemos la seca, que antiguamente era una mala, porque no había tratamiento, y la húmeda, que ahora es la buena, porque así la podemos tratar. ¿Cuál es mejor? Ninguna de las dos, indudablemente. Pero la húmeda es la más peligrosa porque puede causar cambios mucho más rápidos y el tratamiento es de largo tiempo. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos? Tenemos primero, pues las inyecciones intravitreales, que es lo que más se usa en el momento. Por ejemplo, en Alemania se inyecta alrededor de 100.000 pacientes anuales. En el Perú no puedo decir la cifra exacta, cuántos son. Y estas inyecciones no son baratas, ¿no? Están cubiertas por los seguros, están a disposición. ¿Cómo son las cifras nacionales? Es decir, si uno se atiende en el STI, si uno en el Seguro Social o va de forma particular, como los seguros privados, ¿cómo es la respuesta? La respuesta es, digamos, bastante pobre en nuestro medio. Tengo las cifras actuales de Alemania. O sea, el medicamento más conocido es el Avastin, que es un medicamento que se usa ya mundialmente y una inyección cuesta 600 euros. Ahora, si sacamos, las cosas como en todas partes son 2 firmas grandes, la Novartis y la Roche. Entonces las 2 son primas hermanas. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 tipos de medicamentos que están permitidos así en el mundo, que son la Aimea, que es la Bayer, también primo hermano. Tenemos el Bubble de la Roche,
tenemos la Lucentis, también de la Novartis, lo mismo, y tenemos el Avastin, también es lo mismo. Entre la Avastin, que cuesta 600 euros la inyección, la Lucentis cuesta 15.000 euros. Esto es un costo que en países del primer mundo, digamos, sobre todo en los países europeos, Alemania, Austria, Suiza, son cubiertos por los seguros. Y en otros países, notablemente, en nuestro medio, no son cubiertos por los seguros. Esa inyección, esa ampolla de 600 euros, se va a repartir, es de 5 mililitros, se va a repartir en 10 dosis. Entonces, eso es lo que está en protocolo. Entonces, si sacamos la cuenta de 600 en 10 dosis, ¿cuánto va a costar cada dosis? Entonces, podemos tener el promedio de cuánto debería costar cada dosis. Pero, de acuerdo al centro, al médico o al lugar donde se trate, que los costos van a ir variando. ¿Y cuántas dosis necesita en promedio un paciente? Según estudios, que tenemos varios estudios ya muy grandes, te damos al comienzo, cuando iniciamos esto en el 2000, dábamos una inyección cada 4 semanas a 6 semanas, por un promedio de 8 meses. Saquemos la cuenta. Entonces, pero eso va junto a exámenes auxiliares de OCT. ¿Qué es lo que han logrado? ¿Qué demuestran estas ampollas? ¿Curan, revierten, detienen? ¿Qué es lo que han logrado? ¿Qué hay que esperar? Porque a lo mejor pues lo que se gana con eso... Yo he escuchado muchos pacientes que me dicen, a mí ya me han puesto todas las ampollas, doctor, y no veo. Exactamente, por mi experiencia, la experiencia es más de 15.000 pacientes. La motivación del oftalmólogo era grande, los resultados pobres, podemos decir. Indudablemente, si alguien puede ver, digamos, el número hablemos de Europa, si uno puede ver el número del bus o el reloj de su casa o ver la televisión, está bastante contento. Si puede ver su taza de café, está contento. Pero indudablemente nadie le podemos decir, usted va a volver a manejar, usted va a volver a estar en la computadora. No, y esas son cosas que tenemos que decirle, no, ya tiene una baja visión. Entonces, mucha gente indudablemente se alegra de que la enfermedad no avance, pero la edad no la podemos detener, Pepe Pancho. ¿Cuál es el futuro de acá a 10, 15, 20 años? Nuevas retinas, nuevas máculas, impresión de máculas. Ya se hace implantes de mácula, se revierte la mácula. Se trata ahora con nuevas o antiguas técnicas, que es implantar ese medicamento en la parte inferior de la retina, como antiguamente hemos hecho con medicamentos antiglaucomatosos. Se trata con láser, pero siendo una enfermedad neurodegenerativa, no podemos pararla. Hay mitos que todavía tenemos. Come zanahoria, no prendas el celular en la noche, no estés todo el día en la computadora. Esa es mi última pregunta. Hay gente que vive obsesionada con la vitamina de los ojos. El doctor me ha dicho que mi vitamina del ojo, ¿qué tanto funcionan en porcentaje esto? ¿Qué han demostrado las vitaminas del ojo? He estado revisando estudios y tenemos que hablar, por ejemplo, algún momento hablaremos de la parte genética. Se está tratando de ver la parte genética. Se ha encontrado en todos los pacientes estudiados cambios deseados, pero hay algunos cambios en un cromosoma, pero no está comprobado. Igual es lo mismo que las vitaminas.
Las vitaminas están comprobadas que no ayudan específicamente. Se está tratando de dar anti-age, vitaminas anti-vejez, pero nadie pierde la esperanza, y creo que mientras que la esperanza siga está bien. Tratemos de cambiarle, por ejemplo, difícil es cambiar la dieta, difícil es bajar los lípidos, difícil es controlar la presión arterial, difícil es bajar los colesteroles y bajar el azúcar. Entonces son criterios que si alguien dice, bueno, a mí me hace bien esto, pues aleluya, pero los conejos no viven más y no ven mejor por comer zanahoria. Muchísimas gracias por tu conocimiento. Me queda claro que hay tratamientos que son caros, que algo ayuda a mantener, pero que mientras no descubramos una forma de tener una nueva mácula, no va a haber mucho que hacer. Por ahora que las vitaminas no tienen la evidencia suficiente, las vitaminas del ojo, hay gente que siente que viene. Muchísimas gracias, Roberto, y hasta la próxima. Chao, amigos. Muchas gracias, hasta la próxima.